Bueno, a todos bienvenidos, muy buenos días. Estamos hoy con la psicóloga y especialista en seguridad y salud en el trabajo, Lady Beltrán, quien nos va a hablar sobre el tema muy importante de violencias de género, la prevención y atención en el ámbito laboral. Entonces, Lady, muchísimas gracias. El público es tuyo. Gracias. Bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? Principalmente porque cuando siempre hablamos de violencia de género, lo pensamos más en el exterior, en cosas que ocurren afuera, pero la realidad es que también están ocurriendo en nuestro ámbito laboral. Comentarios soeces, discriminación, entorpecimiento, todo lo que es la invalidación, todo eso es violencia. Y ahorita el Ministerio de Trabajo nos está diciendo, empresas, pónganle mucha atención. Cuando se aborda sobre tipo de violencia, siempre se llega a la conclusión de la ley 1010. ¿Cuál es la ley 1010? Es la ley de acoso laboral. Y ahí habla muy bien sobre las conductas y modalidades de acoso y de violencia. Aún así, lo vemos muy ajeno. A veces siempre solamente pensamos de que eso le pertenece al comité de convivencia, que eso solamente es del área de gestión humana, y nosotros tenemos conductas micro de acoso. El burlarnos de un compañero, el estar acosando a una persona para que conteste las llamadas, entre otras cosas, eso es violencia. Y ahorita la ley se actualizó y en junio salió algo que fue la ley de acoso sexual en el ámbito laboral, porque también se ve y nos está diciendo acá el ministerio, ojo empresas, porque no solamente se debe cubrir a los trabajadores, sino también a los practicantes. Y es necesario que nosotros mitiguemos cierto tipo de conducta. ¿Qué tipos de conductas nos está diciendo a nosotros el ministerio? Es lo mismo que el matoneo en niños, niñas y adolescentes, pero en la población trabajadora. Solamente que acá en la población trabajadora se le llama moving. Y son las mismas conductas, la exclusión, el ignorar, todo ese tipo de acciones que a veces nosotros lo normalizamos, está dentro de todo lo que es violencia. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar un poco en los tipos de violencia que existen, en las normativas y en los protocolos existentes que tenemos que tener nosotros como entidad y también lo que nos brinda a nosotros el ministerio. También nos van a ver una actividad para que por favor participen, para que estén atentos, porque son preguntas de todo lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, iniciando. ¿Qué es? La violencia de género se refiere a todo acto o conducta basada en discriminación de género que cause daño o sufrimiento en la persona. Acá vamos a romper otro mito. Nosotros a veces pensamos que la violencia de género está hacia las mujeres. ¿Qué pasa? Claro que sí. Acá en Colombia, ya de hecho, si hacemos comparación con la cifra del año pasado, los feminicidios han aumentado mucho. En Colombia en el 2023 cerramos aproximadamente con 500 y ahorita no hemos ni cerrado el año, ya vamos en 600 algo, llegando a los 700. No, ¿es una realidad? Claro que sí. Las mujeres están expuestas. Pero, ¿y los hombres? Acá partimos de que en Colombia hay conductas micromachistas y entre esas le aplican lo mismo a los hombres. Los hombres también son víctimas de violencia de género, pero ellos no demandan, ellos no denuncian, porque primero, el que dirán. Segundo, es que yo soy hombre y yo no, eso no me aplica a mí. Y tercero, no sabemos alzar la mano y esto aplica tanto a hombres para mujeres, porque hay veces ciertas conductas nosotros lo hemos normalizado demasiado. Entonces, en este caso, todo lo que son las acciones, elementos, herramientas que estamos implementando para hacerle daño a una persona, sin importar el género, se puede considerar violencia. ¿Y qué violencia existe? Está la violencia física, que son los golpes, que es lo que se ve. Está la violencia psicológica, cuando nos empiezan a afectar acá, en nuestra mente. Cuando hay veces, les pongo un ejemplo, que yo estoy peleando con mi pareja, sea mujer o hombre, entonces yo lo ignoro o la ignoro, no le contesto los mensajes, apago el celular, le genero la ley del hielo. Y a veces dicen, no, pues no le hables, que sienta el escarmiento por lo que hizo, pero eso es violencia, y eso es violencia psicológica. Y por eso yo les decía al comienzo, son cosas que nosotros hemos normalizado porque lo vemos como algo cotidiano, algo normal, pero nosotros hacemos muchas conductas violentas. El chantaje emocional es un tipo de violencia también. Entonces, yo empiezo a hacerme la víctima
no importa si soy hombre o mujer, para que mi pareja se sienta mal o mi compañero de trabajo se sienta mal y entonces acceda a hacer cosas que él no quiere o ella no quiere simplemente por capricho mío. Eso es violencia psicológica. Tenemos violencia sexual, todo lo que son tocamientos, palabras y acceso carnal violento. Ahí está, violencia sexual. ¿Dónde aplica esto? También el acoso. Les voy a contar una anécdota de una empresa que yo estaba asesorando y era un grupo de solo mujeres. Por eso yo les digo, la violencia no tiene género. En ese grupo entró un muchacho de la costa, súper guapo, yo lo conocí, divino, se ejercitaba, así que tenía un cuerpo espectacular. ¿Y qué hicieron las chicas? Un grupo de WhatsApp. Y empezaron a escribir cosas que eran extremadamente alarmantes, ¿verdad? Un morbo, unas palabras que no se las puedo decir acá porque está siendo grabada la capacitación, pero ya ustedes imaginarán. Al muchacho les llegó el pantallazo de esa comunicación. Él alzó la mano y pues los coordinadores que eran hombres le dijeron que pues qué pendejada, que ellos aprovecharían teniendo esa oportunidad que todas las viejas estaban así botando la va por él. Pero imagínense el nivel de vulneración que él tuvo para que quisiera participar del comité de convivencia. Cuando se empezó a abordar, todo el mundo decía, ay, pero es que son comentarios, es una bobada. Y yo, ok, ahora cambiemos. Si fuera un grupo de hombres hablando todos esos vejámenes hacia una mujer, y todos, no, pero eso sí es terrible. Y yo, ¿por qué no es terrible para él? Nosotros las mujeres a veces también hacemos ese tipo de conductas, sí, pero volvemos, maximizamos de que solamente le ocurre más a un género que al otro. Simplemente hay que quitarnos ese tabú y todos podemos ser víctimas en algún momento de violencia de género. Y en este caso, con el caso del chico que yo le conté, ¿fue víctima de violencia sexual? Claro que sí. No hubo tocamientos, no hubo acceso carnal violento, pero sí hubo acoso. Y créanme que fue una cosa bastante significativa. Le tomaban fotos hasta en el baño, de sus partes íntimas, como él se sentaba, todo. Y eso es violencia. También tenemos violencia económica. Cuando mi pareja, sin importar si es hombre o mujer, me quita mi salario, pero él o ella no responde económicamente. Entonces, mis cuentas bancarias, todo lo que a mí me ingresa, mis tarjetas de crédito, todo lo maneja mi pareja. ¿Eso es violencia? Sí. Y en el trabajo, ¿cómo se puede presentar? Cuando entonces mi compañero simplemente maquilla las cifras y me quita comisión o gana un poquito más y simplemente por yo ser hombre o mujer hace que yo gane menos. ¿Eso es violencia económica? También tenemos la violencia patrimonial, que es cuando los bienes y demás. ¿Y cómo se manifiesta? Esta la aplica mucho a las personas de tercera edad, porque los hijos, hijas adolescentes o inclusive los yernos o las nueras les quitan las propiedades y los dejan indefensos en las calles. Hace poco ocurrió en un caso que sonó mucho acá en Colombia, de el yerno junto con la hija de la señora sacaron a la señora a la calle y la casa era la señora y la echaron a la calle y eso es violencia patrimonial. Violencia social, lo que nosotros pues acá en Colombia vivimos mucho, conflicto armado, clases sociales y estamos bastante latentes en ese. Y el último, violencia vicaria. ¿Alguno sabe qué es violencia vicaria? Esa ha sonado mucho en Séptimo Día, en noticias. Dime. No, violencia vicaria es hacia los hijos, cuando a veces también hacemos triangulación y demás, porque usamos a nuestros hijos para generar violencia. ¿Todo esto está sujeto a violencia de género? Sí, porque no significa que el hecho que clasifiquemos acá la violencia es que hay unos podemos hacer partícipes y otros no. Todos en algún momento de nuestra vida podemos sufrir ese tipo de violencia. Y se puede unir con violencia de género, porque nosotros podemos sufrir todos estos por ser mujer, claro que sí. Y podemos sufrir todo este tipo de violencia por ser hombre, por supuesto. Entonces, el día de hoy lo que vamos es a profundizar mucho, es en cierta medida, en ese tipo de violencia asociado al género sin importar mujer o hombre. ¿Listo? Vamos a hacer una actividad. Entonces, voy a hacer un jueguito para que ustedes, por favor, participen. En este jueguito es una ruleta. La giramos, pueden salirse del turno, puede salir inclusive una pregunta. ¿Listo? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere girar la ruleta? No importa si la respuesta es correcta, errónea, aquí todos vamos a aprender. ¿Quién quiere iniciar? Listo. Ya voy a girar.
Pregunta, para ti, ¿quién es, lo perdones, yo estoy viendo la presentación, ¿quién me habló? Your Lady, listo. Para ti, ¿qué entendemos por violencia de género en el ámbito laboral y cuáles son las manifestaciones más comunes que tú conozcas? Bueno, yo entiendo que violencia de género en el ámbito laboral, cuando digamos que aplica una actividad, una persona que se posee otro ser, digamos la decoración de algo que las personas sean mujeres, o que se supone que decoración es tarea de Muy bien. Y eso que tú acabas de decir también va unido con la ley 1010, que va con la discriminación. Entonces, perfectamente. ¿Cómo crees que nosotros podríamos prevenir ese tipo de situaciones? la asignación de tareas, o sea, por igual que no el cargo. Y digamos Ujú. unas tareas que son como extras de decoración, de cumpleaños, o no sé, esas cosas así, dejarlas para quien le nazca, quien quiera. Muy bien. La última parte se te perdí. A veces que los hombres son dados en esa decoración, o hay mujeres que preparan cosas, que eso es lo que nos gusta y lo hacen bien. No lo siento, la última parte ya no se te escucha bien. Si deseas, por favor, lo puedes escribir en el chat y yo ahorita lo leo. Pero sí, efectivamente, lo que es la equidad laboral, que todos tengamos las mismas funciones, independientemente de que si soy hombre o mujer, hoy tenemos los mismos cargos, porque a veces ocurre esto también en el ámbito laboral. Entonces, tenemos el mismo cargo, somos 3 psicólogos, pero entonces hay más sobrecarga hacia las mujeres que hacia los hombres, o viceversa, más hacia los hombres por ser hombres que hacia las mujeres. Ambos puede ocurrir. Eso se le llama discriminación e inequidad laboral. Y eso también lo contempla dentro de la ley 1010. Por eso es importante que nosotros entremos a evaluar qué aspectos podemos mejorar en el ámbito de trabajo. ¿Alguien más desea girar la ruedita? ¿Quién desea? Pueden escribir en el chat también, porque la notificación del chat sí me sale. ¿Algún voluntario? Listo. Entonces yo lo voy a girar y el que desee contestar. Ok, aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué es importante abordar la violencia de género en el trabajo y qué impacto puede generar este abordaje en las personas afectadas y en la organización? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué es importante abordar este tema? Si alguien alzó la manito, Eli, tienes la palabra. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Dávila. Sí, señora, ¿por qué es importante? De repente no tomamos conciencia que todo el ámbito laboral nos afecta del desempeño, de nuestros cargos, de cómo podemos desarrollarnos en el trabajo, de si podemos progresar o no. Eso nos afecta muchísimo la parte psicológica. Si el ujú, ámbito laboral está en un buen desarrollo, si todos nos sentimos bien, esto se va a ver reflejado en nuestra parte laboral. Eh, ¿qué pasa si no tomamos en cuenta a una persona, si la discriminamos? Esta persona no va a desarrollar todo su potencial y pues ujú. evidentemente nos vamos a ver afectados todos, 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 en la parte social, en la parte económica, porque no va a desempeñarse igual, no va a poder trabajar y no va a poder demostrar todas sus capacidades. Muy bien, efectivamente, y fuiste muy sabia en decir todo lo que nos acabas de decir. ¿El trabajo nos puede enfermar? Claro que sí. ¿Mm? Y más si estamos expuestos a ese tipo de violencia. Está comprobado que todo lo que nosotros afecte nuestra salud física y nuestra salud mental evoluciona si no abordamos esos temas a tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de exposición a violencia constante, al moving, al acoso, sea laboral o sexual, a cualquier tipo de violencia nos puede generar un cuadro ansioso. Y las afectaciones en salud mental evolucionan si uno no va al psicólogo o al psiquiatra.
Entonces yo tengo un cuadro ansioso, pero entonces ese cuadro ansioso se me unió con un cuadro depresivo y ese cuadro depresivo entonces inició siendo leve y ahorita está en cuadro depresivo grave, con ideación suicida, consolidado el suicidio, cuando está expuesto a esto. Todo lo que nosotros estamos diariamente experimentando puede ser positivo para nuestra vida como puede ser negativo. La cuestión es cómo nosotros lo miramos, nuestro nivel de resiliencia y también cómo tomamos ayuda. Porque como empresa, nosotros les brindamos a ustedes la orientación, la capacitación, la sensibilización, pero depende de nosotros también alzar la mano, usar todas las líneas de salud mental si se tienen, poder ir al psicólogo. Nosotros ponemos la semillita, pero ustedes tienen todas las herramientas para que esa semillita se vuelva un árbol. Porque en ocasiones, ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que acá está nuestra mente y acá está nuestro cuerpo, como si fuéramos dos entes diferentes. Y si yo me siento mal físicamente, voy al médico, ¿cierto? Pero si yo estoy mal anímicamente y estoy expuesta a una situación donde me siento vulnerable, muy rara vez vamos al psicólogo, porque tenemos la tendencia de que vamos al psicólogo cuando tocamos fondo. Y ese cuando tocamos fondo es cuando ya tenemos una comorbilidad en nuestra salud mental. Entonces lo importante es ver si efectivamente nosotros estamos expuestos a un tipo de violencia, a un tipo de afectación que ya me está generando, no sé, rumiación de pensamiento, que es cuando yo sueño y le doy vueltas a un mismo asunto varias veces, o yo tengo cuadros ansiosos, tengo cuadros destructivos, también tengo despersonalización. Empecemos a apropiarnos de nuestra salud mental y física porque cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano, somos uno solo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros cuando conocemos, en este caso, los tipos de violencia, la exposición a la cual nosotros podemos estar sujetos, que también podemos nosotros hacer conductas inadecuadas, empezamos a cambiar. Y lo que nos decía nuestra compañera, si estamos bien, todo el entorno laboral se va a sentir bien. Si estamos mal, todo el entorno laboral se va a sentir muy mal. ¿Ustedes vieron el caso de que salió noticias de la empresa de Ibagué? ¿Alguno la escuchó? Esa salió hace como un año de un jefe gritando horriblemente a sus trabajadores. ¿Alguno lo vio? Sí, buenos días, me habla con Luis Sí, sí, Alfonso señora. González. Sí, sí lo vimos por ahí, pero no me acuerdo bien que estaba gritando a los empleados, los estaba maltratando con palabras oeces y sí, obviamente estuvo como muy pesado el asunto. Muy bien. Perdóname si no sé quién me habló, lo que pasa es que estoy viendo la presentación, pero lo que tú dijiste fue eso. Eso es violencia. Entonces Luis llega acá mi Alfonso. compañero, Luis Alfonso, muchas gracias. Entonces No, llega acá mi compañero, mi jefe o la persona y empieza a gritarme y uno dice, no, pues es que se le van a tomar las pulgas y lo normalizamos. Pero ese ejemplo de lo que pasó en la empresa de Ibagué fue violencia y ahí no hubo género. Tanto hombres y mujeres se los trató súper mal. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que obviamente llegó el ministerio, cerró la empresa y le dijo, oiga, ustedes no pueden despedir a los trabajadores, tienen que seguirle pagando los salarios porque es que ustedes tienen que indemnizar ese maltrato y esa violencia que ustedes ejercieron. ¿Pasa? Sí. Lastimosamente pasa a veces en muchas organizaciones, pero a veces nosotros mismos como compañeros de trabajo también ejercemos ese tipo de violencia. Por eso, más adelante les voy a explicar cuáles son las conductas inadecuadas. Entonces, la última, vamos a mirar la última, ¿quién desea participar contestando la pregunta? Ah, bueno, esta ya salió. A ver cuál nos sale otra vez. Dice, ¿cuáles son las señales de alerta que pueden indicar la presencia de violencia de género en el trabajo? Y para ustedes, ¿cómo la podemos identificar y abordar? Alguien alzó la manito. Dime. Droguería, Buenos días. ¿Sí? Buenos días. Pues yo diría que cuando uno entra a una empresa a trabajar, ahí empiezan las violencias tanto de compañeros como hasta del mismo jefe, exigiéndole ventas, exigiéndole con sus exigencias tan exigentes, por decirlo así, eso por parte de los jefes. Por parte de los compañeros empieza el bullying, que porque la guerra de venta, más si le pagan a uno comisiones y todo eso, ¿sí? ¿Y cómo lo debe abordar? Pues hablando, haciéndose sentir directamente con el mismo jefe. Y también como ellos tienen
deberes y derechos, nosotros también tenemos, bueno, ellos tienen derechos, nosotros tenemos deberes, nosotros también debemos tener derechos y alzar la voz y quejarse directamente hasta ante el superior, pienso Ujú. yo. Sí, Muy señora. bien. No, muy bien, y gracias por tu participación. En este caso, ¿quién de acá pertenece al comité de convivencia? ¿Alguno de acá le Todos, pertenece? todos son Tenemos parte un, del comité de convivencia. todos. Todos son, sí, señora, todos Por son. ladies. En este caso, ¿qué nos dice a nosotros con lo que tú nos dices? ¿Cómo podemos abordarlo con el comité de convivencia? En la resolución 2764 nos habla de unos protocolos psicosociales que más adelante se los voy a mostrar. Y en él nos habla sobre actuación en dado caso de acoso laboral. Cuando nosotros tenemos ese protocolo, sabemos actuar cuando hay violencia, cuando hay maltrato, cuando hay conductas de acoso y modalidades de acoso. Porque nosotros como comité, en este caso a nivel organizacional, somos como el primer ente que tenemos que entrar a mediar este tipo de situaciones. ¿Qué señales también nosotros podemos identificar? Nuestra compañera o nuestro compañero antes era súper extrovertido, era muy amable, era muy contento y un momento se aisló. Se empiezan a aislar, se empiezan a alejar absolutamente de todos, se empiezan a mostrarse temerosos. Cuando, ejemplo, yo le diría acoso sexualmente o acoso laboralmente o genero violencia hacia otra compañera, le digo, venga para acá. Ella con la mirada empieza a mostrar terror, se encierra en el baño a llorar y más adelante les voy a mostrar unos videos. Ese tipo de acciones y señales también son alertas para decirnos a nosotros algo pasa. Una persona antes era súper aseada y un momento a otro empezó a llegar sin bañarse, eso es otra señal de alerta. Era súper puntual, todos los días a las 8 llegaba, pero después llegó 8:30, 9:30, empezó, eso es una señal de alerta, algo pasa. Cuando solamente se quiere encerrar, esta persona en el baño no quiere salir y tiene ataques de pánico y de ansiedad, eso también son señales de alerta. Efectivamente, como nos decía nuestra compañera, cuando existe una presión, aunque hay que mirarlo acá con la ley, porque la ley nos dice a nosotros que las exigencias, si yo tengo que cumplir con comisiones, ante la ley eso no sería acoso. Lo que tocaría es moldear la forma en cómo se están exigiendo ese tipo de metas y de alcances, porque efectivamente pues hay una delgada línea. ¿M? Pero cuando nosotros empezamos a ver todo eso, podemos articular el protocolo, podemos remitirnos a la ley y poder brindar apoyo. Hay líneas de salud mental. Acá en Bogotá está la línea 106, está la línea Calma para hombres, está la línea Púrpura para mujeres, está la línea 141 para niños, niñas y adolescentes, línea diversa para población LGBTIQ+, y todas esas líneas están a nuestro alcance para poder asesorarnos en qué hacer. Claro que sí, es de libre acceso. Nosotros podemos llamar y decir, como mira, lo que está pasando esto y queremos mirar qué podemos hacer, o yo estoy siendo víctima de violencia, no sé cómo abordar este tipo de situaciones. ¿Nos pueden orientar? Esa es otra forma de podernos nosotros abordar. Hacer campañas de sensibilización. Este tipo de capacitaciones nos ayuda mucho y conociendo también el protocolo para la prevención de violencia de género que nos está también a nosotros la normativa. Todo este tipo son herramientas que nos dan a nosotros para que lo empecemos a adaptar en nuestro diario vivir como organización y mitiguemos esos actos que no son nada adecuados dentro de la organización y poder nosotros identificar mucho más fácil las señales, porque no todos respondemos de la misma forma. Hay personas que ante la exposición de violencia lloran, otros se ponen irritables, otros tienen retroceso en sus funciones, como pueden empezar a orinarse, sí, así seamos adultos. Tanto los nervios y ansiedad que yo puedo terminar haciendo mis necesidades en mis pantalones. Eso no son cosas de niños también. Otra señal que nosotros podemos tener, estoy durmiendo y constantemente pienso en la situación de violencia en la cual yo estoy siendo sujeto. Eso se le llama rumiación de pensamiento, que es un cuadro ansioso por pensamientos disruptivos que me están diciendo acá, algo pasa. Y entonces yo duermo y constantemente sueño con ese tipo de situaciones estresantes y frustrantes. ¿Se puede evolucionar hasta un estrés postraumático? Posiblemente. Porque si el acoso, la violencia en cierta medida sigue evolucionando y yo estoy siendo víctima, uno termina generando otros cuadros, como yo les decía. Entonces se puede generar un estrés postraumático. Entonces yo cada vez que llego a la empresa, entonces yo entro en un ataque de ansiedad y entonces llega acá la persona que ejerce la violencia hacia mí, yo entro en un ataque de pánico, empiezo a temblar, sudo, me pongo muy nervioso, muy nerviosa, no sé qué hacer y podemos estar en estado catatónico. Entonces quedo totalmente tiesa,
así y no sé qué más hacer. Todos esos tipos son señales. Lo importante es que nosotros no ignoremos a veces cuando algún compañero le está pasando o cuando a nosotros mismos nos puede llegar a pasar, que está ocurriendo y nosotros decir como, no es mi problema, lo dejo ahí al lado, eso no es problema mío, es mejor no meterse en situaciones ajenas. Pero a veces nosotros teniendo las adecuadas herramientas podemos salvar muchas vidas. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Eso puede llegar a desencadenar un suicidio? Sí. Claro. Acá me llegó la notificación de Luis Alfonso que dice, ¿eso puede llegar a desencadenar un suicidio? Claro que sí. Ejemplo claro, la médico que se suicidó en la Universidad Javeriana. Ella fue víctima de acoso laboral. Ese acoso laboral le generó un estrés muy fuerte. Ese estrés evolucionó, porque como les digo, todo evoluciona. Entonces, ella tuvo un distrés. Ese distrés se volvió un estrés agudo. Ese estrés agudo se volvió un estrés crónico. Ese estrés crónico, un síndrome de Burnout, se unió con un cuadro ansioso. Ese cuadro ansioso con un cuadro depresivo. Inició con una depresión leve, moderada a grave, con ideación suicida. Después consolidado el suicidio. Es muy distinto la ideación suicida al consolidado, porque la ideación es cómo yo me voy a hacer daño. Con el consolidado es que ya me estoy haciendo daño. Ya voy a hacer algo para matarme. En este caso, ¿hubo violencia? Sí, porque el acoso laboral es violencia. Ese acto del cual ella fue sujeto desencadenó, y cuando yo leía mucho la entrevista que hacía familiares y amigos, decían, ella era muy extrovertida y después ya no hablaba con nosotros. Ella cerró sus redes sociales, se volvió muy introvertida, se aisló, ya no salía con amigos, se encerraba en el baño a llorar. Y yo pensaba como psicóloga, ahí estaban las señales. Lo que hablamos ahorita en la pregunta anterior, ahí estaban las señales. Pero no sabremos primero si esos amigos y esa familia la abordaron a ella, no lo sabremos. Y segundo, tampoco sabremos si ella alzó la mano. No sabemos si buscó ayuda. Pero una situación de violencia, de estrés tan fuerte como lo que ocurrió con ella puede desencadenar un suicidio. Sí. No todo se suicida. Todo depende también del nivel de resiliencia. Pero, ¿qué nos dicen a nosotros? Que cuando nosotros estamos siendo víctimas de violencia, iniciamos con la primera fase. La primera fase, ¿cuál es? Que yo le hago frente, ¿cierto? Entonces, yo no me voy a dejar, yo soy valiente, yo soy fuerte, pero sigue. Entonces ya en la segunda fase yo ya quiero paz, quiero tranquilidad y empiezo a buscar salidas. Entonces ahí viene Lady que me maltrata, entonces yo lo que yo hago es pasarme la calle. Entonces Lady y yo nos bajamos, ejemplo acá en Bogotá, en el Transmilenio, en la misma parada, entonces yo prefiero bajarme una antes y caminar o una después y caminar. Y va evolucionando. Ya la tercera, tengo afectaciones psicosomáticas. Entonces puedo tener afectaciones físicas, mentales y comportamentales, porque no todos reaccionamos igual. Dependiendo de eso, y si no busque ayuda, pues desencadena otro tipo, y en este caso, como nos preguntaba Luis, en un suicidio. ¿Alguien alzó la manito? Sí, Eli Dávila. Sí, Dime. señora, buenos días. Bueno, es días. para lo siguiente. Con respecto a lo anterior, quiero hacer una acotación. Desafortunadamente, nosotros como sociedad siempre ejercemos una presión para decirle, por ejemplo, en el caso de la niña que se suicidó, de repente, no sé si fue el caso, pero de repente somos como muy, tú puedes, no, tranquila. Entonces estamos más a la pretensión de lo que ella ya va a lograr, de su alcance en sus estudios, en su carrera, que entonces no le prestamos la debida atención. Entonces son señales que nosotros de repente como sociedad debemos empezar como a distinguir, bueno, algo grave está pasando y tomar cartas en el asunto. Pero no, siempre estamos, no, tú puedes, tranquila, eres fuerte, dale, dale, con confianza, tú eres la mejor, eso no es nada, eso ya va a pasar, pero no sabemos el alcance tan grande y el daño psicológico que puede estar, porque aparte de todo el acoso que de repente sufre esta niña, la presión también de su casa, de sus papás, de la sociedad, de no, 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 tú puedes, tú ya vas a ser médico, ¿cómo no vas a pretender serlo? Tranquila, eso, ese tipo de cosas hacen que la persona todavía su daño sea mayor y de pronto la lleve a cometer ese tipo de errores, pues para no defraudar a las personas que la rodean. Muy bien, eso es que tú dices, lastimosamente nosotros no lo sabemos hacer. Acá nos hace falta mucho tema de salud mental, demasiado.
y entre eso tener herramientas emocionales. No sabemos cómo darle apoyo a una persona, como tú nos decías. Entonces, llega la persona afectada y uno, ay, pero eso no son penas, ay, qué pendejada, pues no se deje, pues respóndale, pero no somos capaces de ser empáticos y ponernos en los zapatos de la persona que está siendo víctima. Entonces, un ejemplo que pasa mucho, violencia intrafamiliar, el esposo que golpea a la mujer. Entonces, ¿cuáles son los comentarios que uno más conoce? Ah, es que a ella le gusta, es que a ella le fascina, porque es que ella no se separa de él y entonces sí le gusta que le den en la jeta, perdóneme la expresión, pero es lo que se dice. Y uno, no, eso no es así. Cuando ocurre en eso, hay que mirar crianza, pautas y demás. Mirar también la forma en cómo ella percibe el mundo. Puede haber una codependencia económica, posiblemente. Puede haber una codependencia emocional, claro que sí, también puede ocurrir. También patrones comportamentales, como en mi familia la violencia es el pan de cada día. Entonces yo no entiendo por qué yo tengo que alejarme de eso si para mí es normal. Porque son endoviolencias que uno asume como normales. Entonces te dicen, ay, pero es que usted no lo deja, es que usted yo no sé qué, y empezamos a cuestionar, a juzgar, no en torno a comprender y ser empáticos, y sino simplemente buscamos las herramientas como para ya salir rápido de lo que está pasando, como ya, le dije lo que yo di, que lo que yo pensaba, y ya con eso hice suficiente. Pero la realidad es que no, nos hace falta muchas herramientas emocionales para aprender a hacer contención, para ser más empáticos, para manejar la escucha activa y por sobre todo para hacer primeros auxilios psicológicos. Con estos primeros auxilios psicológicos, todos podemos apoyar en determinado momento a una persona. Sabremos qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Y comprendemos también que los silencios es una forma de comunicarnos y aprendemos que cuando la violencia ocurre con niños, niñas y adolescentes, las manifestaciones son totalmente diferentes a nosotros los adultos. Por ejemplo, nosotros los adultos tenemos mucho la tendencia a callar y le enseñamos a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia a callar, porque qué pena lo que dirán los demás. Y también nosotros los adultos nos enfermamos porque somatizamos todo lo que estamos exponiendo y que nos está afectando. En cambio, los niños, niñas y adolescentes tienen un retroceso en su desarrollo. Son más comportamentales, entonces se vuelven irritables, se aíslan mucho y se encierran todo el tiempo en la habitación. Los niños más pequeños, cuando son víctimas de violencia de cualquier tipo, ellos empiezan antes orinaban en el baño, entonces después empiezan a orinarse sus pantalones, empiezan a hablar como bebés, lloran por todo. Son señales, pero como no tenemos ese tipo de herramientas y tampoco a veces no las queremos aprender, se nos dificulta mucho el poder abordar. Y hay veces nosotros solo con escuchar una persona, créame que podemos salvar muchas vidas. No es necesario que sepamos todo de psicología y decirles como, mira, tienes que hacer paso 1, paso 2, paso 3, no. Pero escuchando, solo con escuchando y ser ese apoyo emocional, créame que salvamos mucho. Pero no lo sabemos hacer. Entonces, Eli, tu apreciación, muchas gracias. Acá nos preguntan, ¿qué pasaría si uno como agredido física o mentalmente responde con la misma agresividad? Ese tipo de respuestas son defensivas. Como yo les decía en la primera fase, no me voy a dejar, yo voy a ser fuerte. No, pues a mí me están violentando, pues yo respondo. Pero eso evoluciona y después ya empezó a tener afectaciones. Entonces al comienzo la agresividad con agresividad pues genera, es como decir ganar o ganar. Entonces yo no me dejo y yo soy también agresivo. Entonces llega la otra persona, usted no se va a dejar y entonces soy más agresivo que anteriormente, con el fin de poder tomar ese temperamento. ¿Es respuesta normal? Sí, estoy a la defensiva, pero toca buscar otro tipo de estrategias para nosotros poder mitigar la exposición a ese tipo de violencia. Y si la persona sigue agrediéndonos física, verbalmente, psicológicamente, como veíamos anteriormente, saber en qué entes gubernamentales me puedo apoyar. Y si ocurre en el trabajo, sé que está el COCOLA y sé que tengo el área de seguridad, salud en el trabajo, de gestión humana o el protocolo que está establecido para que sepamos cómo actuar. ¿Listo? ¿Hasta aquí algún otro comentario, otra inquietud? ¿No? Okay. Entonces, ¿qué tipo de violencia de género existe en el ámbito laboral? Principalmente existen tres. Primero, el acoso sexual. Comentarios, gestos y conductas de naturaleza sexual no deseados que generan un ambiente hostil. ¿Dónde nosotros tenemos que mirar esta? En la ley 2365 del 2024. Esta salió en junio y ahí es donde nos está diciendo el ministerio, ojo, ya no se puede hacer eso.
Porque el ejemplo que yo les ponía del chico, el WhatsApp, o sea, eso fue acoso sexual. Eso fue, y todos decían, no, pero es que fue una bromita y es que el chico es muy guapo, es que nos gusta. Y yo, sí, está bien que les guste, pero eso no significa que ustedes tengan que generar un grupo de WhatsApp, le vulneren su espacio, le tomen fotos a sus partes, así sea encima de la ropa, simplemente para compartirla entre todas las chicas. Eso es acoso. El otro que tenemos es la discriminación. Ese tipo de discriminación es todo trato desigual, sin importar el género de una persona en el lugar de trabajo. ¿Dónde está la ley 1010 del 2006? Bastante claro. El tercero, perdón, me salió una notificación. Buenos días, Lady. ¿Nos puedes compartir estas diapositivas? Claro que sí. Con mucho gusto yo les comparto las diapositivas. El tercero, violencia verbal o emocional. Esta violencia va entre insultos, amenazas, humillaciones basadas en el género de la persona. ¿Dónde está? En la ley 1010. ¿Mm? Acá hay que tener mucho cuidado porque es que nosotros a veces las chanzas, las bromitas, les voy a poner un ejemplo que me pasó en otra empresa. Un chico tuvo un accidente y se le amputó una pierna. Los compañeros les pareció muy gracioso llamarlo tripié, porque le decían, ay, no corran, es que él tiene tripié. Ay, es que no, pues que salte con las manos y no con el pie. Todos se reían, parecían bromas, pero eso fue violencia verbal y aparte emocional, porque él tuvo un cuadro depresivo producto de la afectación que tenía en su pierna y que sus compañeros se estaban burlando de él. Aunque los compañeros no lo estaban haciendo con esa idea de humillarlo, esas bromitas, esas palabritas, esas cosas que uno las ve tan sin interés de afectar a la otra, lo puede hacer. Y tocó hacer un proceso de sensibilización donde los compañeros al final pues le pidieron disculpas al muchacho y pasó, ya, hasta ahí quedó. Y el muchacho se pudo recuperar. Pero entonces tengamos en cuenta eso, porque a veces, mire cómo vino vestida, ay, como que la muy Betty, que yo no sé qué, que eso es violencia. Y es violencia psicológica. Entonces acá la ley la tenemos. Ley 1010-2006. Me dicen que todos son del Comité de Convivencia. Por favor, esa es la Biblia de ustedes. Con la actualización de la Ley de Acoso Laboral en Entornos Laborales, la 2365 del 2004, también es Biblia de ustedes, porque ahorita el Ministerio le está poniendo mucha atención al acoso sexual. Entonces, estas dos van muy de la mano porque ustedes las lean muy bien. ¿Listo? ¿Qué puede generarse entonces en la violencia de género en el trabajo? Se refiere entonces a cualquier conducta que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, no importa el género. Puede manifestarse a través de intimidación, insultos, comentarios ofensivos, entre otros comportamientos perjudiciales. ¿Qué otros comportamientos nos dicen acá? Entonces que a mí no me cae bien Lady. Entonces, Lady necesita presentar un proyecto, pero yo quiero que le vaya mal, que quede en ridículo en el trabajo. Entonces yo le empiezo a borrar archivos, empiezo a eliminar mensajes, a adulterar las carpetas. Eso es violencia. No, es que yo no lo hice para hacer eso, es que simplemente Lady no me cae bien y yo quería simplemente pues que pasara un ridículo. Pero es violencia. Y pasa mucho en el ámbito laboral. Yo sé que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, es normal, pero hay algo que no es negociable y que tiene que ser nuestro valor principal y es el respeto. Venimos a trabajar, no nos caemos bien, es normal, pero no le podemos negar el respeto a absolutamente nadie. Si nosotros manejamos la política del respeto en nuestro entorno laboral, créame que la violencia de género no va a ocurrir. ¿Qué consecuencias tiene la violencia de género en el trabajo? Por ahora, 3. ¿Qué nos dicen las normativas? Primero, un impacto negativo en la salud física y mental de las víctimas. ¿Cómo nos hablaba Luis? Ideación suicida puede ser. Desarrollo de cuadros depresivos, claro que sí. Cuadros ansiosos depresivos, sí. Cuadros ansiosos, también. ¿Podemos generar una agorafobia? Por supuesto, o sea, la persona se va a ver afectada. Y como nosotros los adultos nos somatizamos todos, nos vamos a enfermar. ¿Mm? Segundo, pérdida de productividad y abstenismo social, laboral. Entonces empieza a haber rotación y uno siente cuando uno llega a una empresa, uno sabe cuando el clima laboral es pesado, pero en este caso cuando estamos hablando de violencia las personas no resisten y entonces lo máximo 1, 2, hasta 3 meses. Perdón si escuchan un perrito que se fuera ladrando. Tercero, que va muy de la mano con el segundo, un clima laboral tóxico y desmotivación personal con muchos problemas legales. ¿Por qué? Porque acá la ley 1010, cuando nosotros hablamos acá de la famosa ley 1010, si el comité de convivencia no genera la investigación y no mitiga los
las acciones que generan violencia y acoso dentro de la empresa, pues eso puede escalar hasta el Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué hace diferente la ley de acoso sexual? Pues que ya es un proceso judicial. Entonces yo sí puedo ir a poner una noticia criminal ante Fiscalía y denunciar a Lady por acoso sexual. ¿Mm? Y ahí ya hay otro tipo de connotaciones legales. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros hacemos. Entonces les voy a mostrar un claro video de violencia, sin importar el género. ¿Listo? Entonces me avisan por favor si lo pueden escuchar. Sí, señora. Gracias. Con Se ve, gusto. pero no se oye. No tiene sonido. Espérame a ver. Voy a Dale detener la presentación compartir y vamos. sonido, sí, dale compartir sonido para que podamos ver el sonido. Creo que sí está, pero es por los... A ver si así suena. ¿Suena o no suena? No, No señora. suena. Si No quieres, tiene sonido. envíamelo y lo comparto yo. ¿Ya suena? No, No, señora. No suena. compártemelo y lo comparto yo desde aquí para que no tengas problema. Listo. Espérame un momentico. Ya lo compartí en el chat. Entonces voy a dejar de compartir para que si por favor tú me lo puedes proyectar. Número 1, Aló, ¿me escuchan? 58183. Usted debe... ¿No lo tiene? ¿En dónde está? El señor Navia. Aló, ¿me escuchan? Sí, Al ya te escuchamos. 648, al minuto 648, que es el otro tipo de violencia. Ah, vale. O sea, lo dejo rodar. No, adelántalo, por favor, al 648. Ahí. Aquí lo pausé. Neslady, Ah, ¿es- no. ¿escuchas? O Dime, ese es el... No, no, yo lo pausé. No sé alguien si alzó la necesito... manito, ¿cierto? Sí, Neslady. No, es que a mí se me pausó el video, no sé si a todos se les pausó el video. Yo lo tengo pausado en este momento, después de que tú me indicaste, pero no sé. Porfa, nos indican si están viendo el video. Voy a rodarlo ¿Pero a de todos se nuevo. les veía bien? Está pausado, está pausado. Listo. Ahora sí. A ver, vamos. Listo, gracias. Listo. ¿Qué vimos ahí? Dos tipos de violencia. ¿M? Hay un tipo de violencia menos explícito que fue el primero que vimos, o sea, su lenguaje no verbal era agresivo, su comunicación pasivo-agresiva estaba latente, la forma que intimidaba a la muchacha estaba ahí. ¿Ese es un tipo de violencia? Claro que sí. ¿Por qué no está tan explícito? Porque no vemos los golpes, no vemos el maltrato. Entonces nosotros decimos, no, pues es que amaneció malas pulgas mi compañera o mi jefe, y entonces pues es normal que siempre estallen de esa forma. Pero no, eso es violencia. Y a veces hasta nosotros mismos lo ejercemos, porque no tenemos ese control emocional y entonces yo estoy brava, estoy molesta y entonces yo cojo a las demás personas a mi alrededor como saco de boxeo. Y la realidad es que las personas con las que nosotros convivimos, sea en el trabajo, sea en la familia, con nuestra pareja, no son nuestro saco de boxeo. Nosotros tenemos que aprender a tener regulación emocional. O si no pasa ese tipo de violencia que no está explícito, que no se ve porque no hay golpes, pero que sí está dejando marcada mi parte de salud mental. Y en el segundo video que vimos,
Ese sí era una violencia física, hubo cachetadón, hubo, mejor dicho, humillación pública ante los demás. Aparte, había una presión social ahí donde todos alabaron ese tipo de maltrato. ¿Están sujetos ambos? Sí. ¿Pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y qué ocurre a veces? Que nosotros existe algo que se llama presión social. Y cuando ocurre este tipo de situaciones, por el miedo al que dirán o por miedo a yo volverme víctima de ese tipo de violencia, entonces yo hago partícipe de esas acciones. ¿Y cómo me hago partícipe? Primero, ignorando. Segundo, riéndome de esa situación. Y tercero, alivianándome que, ay, gracias a Dios, no soy yo. Entonces, si es Lady la víctima, pues allá ella cómo hace las cosas. Ahí, por esa presión social, es que a veces se ocurren tantos casos de violencia. Entonces, en esos dos videos está bastante explícito cómo puede ocurrir. Y si vieron, no había género. En el primero la víctima fue una mujer y en el segundo fue un hombre. Entonces, nosotros a nivel organizacional, ¿qué podemos hacer para prevenir la violencia de género? Tres cosas importantes. Establecer políticas claras y protocolos de actuación para prevenir tanto el acoso como la violencia de género dentro de nuestra organización. Segundo, sensibilizar al personal con el que trabajamos, en este caso, ustedes. ¿Con esto de campaña y esta capacitación se logra? Claro que sí. Tercero, capacitar también a los trabajadores para identificar situaciones de violencia de género y brindar apoyo a las víctimas, así como aprender las líneas para denunciar. En este caso, hay protocolos. Este es el primero, que es el protocolo del ministerio, donde nos dice a nosotros para cómo actuar y qué hacer para tomar las medidas correctas en la prevención de todas las formas de violencia a las cuales nosotros estamos sujetos. Y en el acoso laboral, acá tenemos en el Fondo de Riesgos Laborales el protocolo para la prevención y actuación de casos de acoso laboral. ¿Hay protocolos? Sí, pero eso no significa que tengamos que hacerlo bajo los mismos parámetros que nos dicen ellos. Ellos nos dicen, acá está el protocolo de actuación, empresa, equipo, adecúelo a la organización, para que todos sepan qué hacer y qué no hacer. Pero el material está, la información está, claro que sí. Entonces, ahorita que les comparto a ustedes la capacitación, están los links pegados donde están los protocolos. ¿Qué recursos tenemos nosotros para apoyar a las víctimas? En este caso, como equipos de trabajo. Primero, informar a todos los trabajadores sobre los recursos internos que tienen las empresas para poder denunciar este tipo de casos. En este caso, volviendo y valga la redundancia, la articulación y creación de protocolos. Segundo, nosotros podemos facilitar el acceso a servicios de asesoramiento psicológico, legal y social para que las personas que son afectadas de violencia, sin importar qué tipo de violencia sea, sepan cómo actuar, qué hacer y a dónde dirigirse. Y tercero, garantizar la confidencialidad y el respeto de atención a las víctimas, sin tolerar la revictimización. En este caso, articular con COCOLA, que es del Comité de Convivencia. Porque a veces, ¿qué pasa? Que existe la revictimización. Entonces, yo soy víctima de violencia de género, violencia en cualquiera de las modalidades que vimos, y entonces, ¿qué le pasó? Y entonces no lo vemos como la forma de orientarlo, sino por chisme. Ay, no, es que a Lady le pasó eso. Entonces llega otra, ¿y qué pasó? Y otra vez. El hecho de que a mí me hagan repetir una y otra vez la historia es revictimización. En este caso, si la denuncia, la queja, lo que sucedió llega a las jefaturas o líderes, confidencialidad y articulamos de una vez con COCOLA o según el protocolo que nosotros tengamos. No es necesario que estemos divulgando lo que sucedió porque es un hecho bastante íntimo y tenemos que evitar la revictimización. ¿Listo? ¿Y qué promoción nosotros podemos hacer? Primero, fomentar una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad de género y la no tolerancia a la violencia. En eso incluye cero chismes, cero chistes, cero bromitas. Segundo, incluir la perspectiva de género en todas las políticas. Esto con el fin de que las prácticas laborales sean mucho más adecuadas y se promuevan la igualdad de oportunidades y el trato justo sin importar el género de las personas. ¿Listo? Y tercero, estableciendo mecanismos de monitoreo y evaluación. No solamente que hagamos los protocolos, no solamente que hagamos las políticas, los reglamentos, sino que le hagamos seguimiento a este tipo de actividades para validar si efectivamente todo lo que estamos implementando está generando el impacto esperado o si no, hacemos planes de mejora para mitigar los riesgos psicosociales, físicos y mentales que pueda tener una persona que es víctima de violencia. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Lady, muchísimas gracias por esta intervención. Realmente fue muy fructífera. Espero para todos los demás también haya sido de su agrado.
Les acabamos de enviar el link de asistencia para que por favor se registren, porque allí les vamos a enviar la presentación, solamente a las personitas que estén registradas y que asistieron muy juiciosas a la capacitación. No sé si alguien tiene preguntas, como nos expresó Lady. Buenos días, no señora, de mi parte muchísimas gracias, muy clara y muy concisa la conferencia, me gustó bastante, se aprende bastante y uno también para poner correctivos también en su ámbito laboral. Muchísimas gracias, Dios las bendiga. Amén, muchas A ti gracias, por don tu Luis participación. Alfonso. Muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias. Esto nos Amén. ayuda mucho a fortalecer nuestros lazos laborales y a tener como más empatía frente a las situaciones. Muchas gracias a ustedes por participar. La verdad me gustó que les encantara el tema. Cualquier cosa que necesiten, estamos acá a su disposición. No duden en alzar la mano. Recuerden también que las ARL tienen líneas de salud mental. Hagan uso de ella cada vez que la necesiten. Muchas Muchas gracias. gracias. Eso es Estuvo muy bueno. bien la capacitación, aprendí muchas cosas nuevas. Es la primera vez que yo entro a la conferencia de Yumi. Me gustó mucho y ahora en adelante la voy a tener siempre presente para cada vez que me manden un enlace, seguirla viendo. Es muy interesante. Ay, qué bueno que te gustara. Gracias, Marta. Bienvenida siempre. Listo, pues entonces un placer conocerlos. Espero que tengan un maravilloso día. Cualquier cosa que necesiten, alcen la mano. Hasta luego. Gracias, Lady, que estés muy bien. A todos, muchísimas gracias. No olviden registrarse y nos vemos en las próximas capacitaciones. A todos los que están en convenio, ya saben, pueden contar con nosotros en este tipo de capacitación, y los que están invitados, los invitamos a que conozcan el Muchas servicio gracias. de seguridad y salud en el trabajo. A todos, muchísimas gracias y que tengan un excelente día, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Muchísimas gracias, feliz día.